Era el año 1946 en el territorio de la actual Cisjordania, cuando unos adolescentes beduinos, cerca de la zona conocida como Qumran, y por pura casualidad, encontraron una colección de tinajas de barro. Dentro de ellas había varios pergaminos antiquísimos. Estamos obviamente escuchando un preámbulo de lo que sería uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos. Y vaya que vamos a hablar de arqueología esta noche, amigos, porque todos estos libros alternativos, toda esta información que era desconocida, no porque necesariamente hubiera sido secretamente oculta, sino porque desapareció, porque se perdió, y a los años, a los siglos, a los milenios fue encontrada, pues es de que nos están dando una nueva visión con respecto a la historia alternativa de la Tierra. Estamos hablando del descubrimiento, entre comillas, accidental de los rollos del Mar Muerto. En cuevas parecidas a esta se encontraron aún más manuscritos. Se han llegado a catalogar entre 800 a 900 de estos manuscritos de Qumran, y uno de ellos era el libro de Enoch. Un libro muy interesante que, como les dije en un inicio, no fue incluido en la Biblia que llegó a la mayor parte de las religiones cristianas. Este libro... Y en esto no hay conspiración, amigos, ¿eh? Simplemente esa información se perdió. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no podía incluirse todo, ¿no? Recuerden que al inicio la Biblia y otros textos también llamados sagrados, pues eran solamente estudiados por eruditos, eran solamente estudiados por sacerdotes, porque la mayoría de la población era analfabeta y además era muy costoso reproducir un libro porque se tenía que hacer todo a mano. Entonces, yo creo que no hubo conspiración al respecto, simplemente aquellos que fueron precisamente replicando y divulgando este conocimiento, pues fueron económicos y sacaron todo aquello que era paja, que era abundante y que no aportaba el mensaje que a ellos les convenía transmitir. ¿Y por qué decimos les convenía? Porque ellos eran los que patrocinaban esas traducciones, los que patrocinaban a esos escribas que tenían que traducir a mano cientos o miles de hojas, y mientras menos trabajo se tuviera que hacer, pues tenían que ir cribando, ¿no? Esto es simplemente ponerse el sombrero de la gente de ese tiempo, la gente contemporánea que tomó ese tipo de decisiones. Se subdivide en varios libros. De lo que se sabe está el libro de los vigilantes o la caída de los ángeles, el libro de las parábolas o el Mesías y el reino, el libro del cambio de las luminarias celestiales o libro astronómico, y el libro de los sueños, y la carta de Enoch o Apocalipsis de las semanas. Esas son las partes que más o menos conforman el libro de Enoch. Este es un primer acercamiento, luego vamos a ir leyendo algunas de esas partes, algunas interpretaciones, pero de esto creo que se ha exagerado mucho. O sea, el hecho de que un texto sea antiguo no quiere decir que sea veraz. De hecho, mientras más antiguo, menos veraz. ¿Por qué? Porque generalmente el ser humano cae en la tentación de interpretar aquello que es antiguo con términos modernos. Se estima que estos escritos, estos libros que componen el libro de Enoch, datan de entre los años 200 al 300 antes de Cristo. Sin embargo, como nosotros sabemos, los relatos o lo que se cuenta podría muy bien ser muchísimo más antiguo. Este libro no se incluyó en la Biblia, y quizás lo que les cuente les dará una idea de por qué se tomó esta decisión. Cuenta con una antigüedad relevante, que es incluso mayor a la de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Lo cual no significa nada, amigos. Antiguo es obsoleto. Por ende, mientras más antiguo un libro, mientras más antiguo un conocimiento, más obsoleto, más lejano para nosotros, menos útil, ¿no? Pero aún así, pues es considerado un libro apócrifo.
pero eso no hace que pierda una validez histórica o al menos de referencia para nosotros, ¿no? Pues histórico como tal, cada vez menos, ¿no? Si de repente, amigos, aquellas enciclopedias que fueron escritas, aquellos libros, sobre todo que tienen que ver con las ciencias sociales, que son las menos precisas de las ciencias, de hace 200 años, hoy en la actualidad no sirven ni para pisapapeles, no sirven ni para detener una puerta, no sirven ni siquiera para servir como pata de un sillón que esté roto. Son totalmente inútiles esos libros. Por eso ahora imagínense un libro de más de 2000 años, más inútil todavía. Este libro fue apartado definitivamente del canon de las iglesias cristianas después del concilio llamado Concilio de la Odisea, que se celebró en el año 364. Ya para ese entonces el libro tenía 600 o 500 años de haber sido hasta cierto punto encontrado, de haber sido redescubierto, y me imagino que ya para ese entonces ya lo consideraban como algo que no era, que no aportaba, que no sumaba, algo ya odres viejas para vinos nuevos, ¿no? Pero como existe un falso romanticismo de que todo aquello que diga lo contrario a la Biblia, por ende, es real, pues los opositores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento han tomado esto como una especie de fetiche, como una especie de visión alternativa, pero por ende real, de muchos hechos antiguos. Y ese es el fallo de los libros sagrados. Cuando tú quieres utilizar información muy vieja, no para analizarla, sino para reinterpretarla con tus esquemas modernos. Y por eso siempre son fallidos estos libros. En algún momento posterior, una versión griega del mismo libro se perdió, y el último en citar pasajes de este fue un monje bizantino llamado Jorge Cincelus en el siglo VIII. Hay que decir que el libro de Enoc sí es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope. ¿Quién? Sí, para llevar la contraria al Vaticano, a lo que es oficial, y ya con eso ganar su segmento de clientes, ¿no? Su segmento de clientes. O sea, este tipo de libros siempre han servido para eso, amigos. Y por eso, en la comunidad del misterio, que es conspiranoica, pues este tipo de libros son consideradas Biblias alternativas, ¿no? Pero en realidad no hay nada nuevo. Es lo mismo, son figuras metafóricas, hasta cierto punto ocultistas, que no aportan nada nuevo para nuestra sociedad. Y es obsoleto porque normalmente lo que hace la gente es interpretar las cosas que se ponen en esos libros con visión moderna. Y eso es un grave error. El libro tiene que verse con el contexto del momento donde fue escrito, o al menos donde fue encontrado. Y es solamente para ese tiempo, nada más. Quizás 50 años más, 50 años menos. Pero ¿qué se hace con estos libros? Se interpretan con visión moderna. Por eso son inútiles, al igual que la Biblia. Pero como a esos libros se le da dotes místicas, dotes espirituales que no tienen, por eso se consideran palabra divina o escritura divina, ya sea para un bando o para el otro. Era Enoc. Enoc, hijo de Jared. El segundo es descendiente de Set, hijo de Adán, padre de Matusalén, que como ustedes sabrán es una figura que supuestamente vivió más de 1000 años, abuelo de Lamec y por ende bisabuelo de Noé. Sí, de ese Noé. De Enoc no solamente habla su libro, obviamente. Enoc se menciona en la Biblia, por ejemplo en el Génesis, donde se puede leer: Enoc anduvo con Yahvé y desapareció, porque Yahvé se lo llevó. Una cita que quizás cobre nuevas profundidades luego de que termine de contarles acerca de este libro. También se puede leer acerca de Enoc en el libro de los Hebreos, donde dice: por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo trasladó
Dios. Y se supone que Enoch ha sido uno de los pocos seres humanos que no han necesitado morir para trascender, para salir de la Matrix, ¿no? En términos de la comunidad de lectores de Salvador Freixedo. Se dice que una forma que garantiza la salida segura de esta Matrix es fusionarte con el espíritu, con el fragmento de Dios que está en cada uno de nosotros. Es la única forma en la cual tú puedes salir de la Matrix sin necesidad de morir. Enoch es muy probablemente uno de los 6 o 7 seres humanos que han podido hacer eso a lo largo de la historia. Pero insisto, su libro como tal no es un documento sagrado, no es un documento alternativo. Son crónicas de la época, es ciencia ficción de la época.